Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiovidentes. La mesa redonda se honra de volver a tener acá en su estudio, aquí en esta salita de entrevistas que precisamente él inauguró hace un año, a Ignacio Ramonet, amigo de Cuba y amigo también de nuestro programa, quien ha estado con nosotros desde el año 2000, estaba recordando hace unas horas, cuando presentamos su libro Propaganda Silenciosa en el año 2000 en el Carlos Marx. Y ahora Ramonet regresa con nosotros. Lo hace cada diciembre aproximadamente, cuando hay Festival de Cine por La Habana, siempre está por aquí. Y aprovechamos, por supuesto, para conversar con él. Politólogo, comunicador, uno de los catedráticos más reconocidos en la teoría de la comunicación, también doctor en semiología, en historia de la cultura, y un especialista en temas de la comunicación. Conocedor profundo de América Latina, ha recorrido buena parte de este continente y autor de numerosos libros, entre los más cercanos a nosotros, por supuesto, 100 horas con Fidel y Hugo Chávez, Mi primera vida. Pero tiene muchísimos textos de comunicación, de los temas del periodismo, que si a usted le interesa esos temas, por supuesto, que se los recomiendo. Ignacio Ramonet está hoy con nosotros, le doy la bienvenida acá en el estudio. Estaremos hablando de numerosos temas, de América Latina, por supuesto, en primer lugar, pero también estaremos hablando de Francia, estaremos hablando de su nuevo libro, de su libro más reciente, y de otros temas de interés, así que yo les invito a que nos acompañen en esta mesa redonda. El pueblo argentino se concentró en la Plaza de Mayo en Buenos Aires para expresar su respaldo a la presidenta saliente, Cristina Fernández, quien deja el cargo tras 8 años de mandato, durante los que alcanzó grandes logros sociales. La actividad fue convocada por organizaciones políticas como el Movimiento Evita, la Tupac Amaru, Nuevo Encuentro y la Cámpora, entre muchas otras, quienes expresaron un respaldo contundente a las políticas públicas aplicadas por el kirchnerismo. Escuchemos palabras de la presidenta Fernández durante esta multitudinaria despedida. Podemos mirar a los ojos de las madres, de las abuelas, de Plaza de Mayo, de hijos, que hemos dado respuesta al reclamo histórico de memoria, verdad y justicia. Podemos mirar a los ojos de los trabajadores para decirles que nunca los traicionamos, para decirles que siempre tuvieron paritarias libres, que nunca les reclamamos ningún pacto social de salarios. La presidenta Fernández aseguró que el próximo gobierno asumirá un país sin deuda y con mayores derechos. Esta Argentina que dejamos desendeudada como nadie nunca antes la había desendeudado. Esta Argentina que dejamos con 119 nietos recuperados. Esta Argentina que dejamos con el ejemplo al mundo de que no hay impunidad y que no necesitamos ningún tribunal extranjero para hacernos cargo de nuestra historia y de nuestra tragedia. Único caso en el mundo. Y muchos argentinos, muchos valoraron los beneficios sociales que les dejó el gobierno de Cristina Fernández. Valoraron, por ejemplo, como exitosa la carrera política de la presidenta, quien alcanzó importantes transformaciones para el país en la llamada década ganada. La gran mayoría aplaudió los logros sociales del proyecto kirchnerista, que, a pesar de los continuos ataques de la extrema derecha, mejoró muchos aspectos como nunca lo había hecho en los últimos 12 años y medio. Bueno, recién recordábamos que cuando Cristina en el 2011 ganó, vinimos y hoy, bueno, venimos a saludarla, a abrazarla y estamos felices porque la amamos y la venimos a abrazar porque la amamos, por eso estamos acá. Agradecimiento de todos estos años que crecimos con este gobierno y la pasamos hermoso en la hermandad y queremos más. Siempre vamos a querer más de esto.
Mauricio Macri asumió este jueves la presidencia de Argentina. Recibió la banda y el bastón presidencial en una ceremonia con honores en la Casa Rosada. Federico Pinedo, presidente provisional del Senado, otorgó las distinciones al mandatario y con esta ceremonia se da inicio formal a su mandato luego de haber juramentado ante la Asamblea Legislativa. Junto a su esposa e hija, Macri saludó a sus simpatizantes desde el emblemático balcón en la Casa Rosada. Prometo siempre decirle la verdad, siempre ser sincero y mostrarle cuáles son los problemas, porque sé que ustedes, el maravilloso pueblo argentino, es suficientemente capaz e inteligente para trabajando juntos resolverlos. Bueno, eran las imágenes de la Argentina de estos momentos. La de anoche, de esta despedida grandiosa que tuvo la presidenta Cristina Fernández, hoy la asunción de Macri como nuevo presidente de esa nación. Estos acontecimientos muy recientes de Ramonet me llaman a hablar con usted precisamente de América Latina. Está culminando el ciclo progresista que comenzó Hugo Chávez en 1998 en esta región. ¿Qué factores, en su opinión, están gravitando sobre la América Latina de estos tiempos? Bueno, Randy, efectivamente es una cuestión que hoy regresa mucho en los debates, ¿verdad? Hay mucha reflexión en este momento sobre si se estaría agotando el ciclo progresista que empezó el 6 de diciembre de 1998 con la primera elección a la presidencia del presidente Chávez. Y efectivamente estos últimos meses el campo progresista ha conocido una serie de reveses, primero municipales, elecciones en Ecuador, elecciones en Colombia, luego disturbios, protestas populares contra gobiernos progresistas en Brasil, donde sigue una situación complicada, derrota la elección presidencial en Argentina, derrota en la elección legislativa parlamentaria en Venezuela, y por consiguiente hay ahora esta reflexión. Estamos a 17 años de la victoria y yo pienso que en todo caso es necesario reflexionar. No sabemos si el ciclo se terminó, porque en algunos países no se ha terminado para nada, por ejemplo el caso de Uruguay, el caso de Bolivia, donde hay muchas perspectivas, el campo del progreso en Nicaragua de la misma manera. Ecuador. Ecuador, obviamente. Entonces, evidentemente, digamos, es un tema de reflexión, ¿verdad? Pero no hay ninguna fatalidad para nada. ¿Por qué? Pero, digamos, ¿cuáles son los elementos objetivos que entrarían en línea de cuenta? En mi opinión, la economía de América Latina sigue siendo una economía de exportación. Sigue siendo una economía basada en la exportación de los productos del sector primario, la industria de productos mineros o productos de la agricultura, y pocos productos elaborados. Entonces, digamos, el contexto económico internacional tiene una enorme importancia en lo que pasa en América Latina. Tomemos el petróleo, por ejemplo. El petróleo es decisivo para varios países de América Latina, para México, para Venezuela, obviamente, para Ecuador, para Colombia, para Argentina, bueno, para Brasil hasta en cierta medida. Bueno, entonces el petróleo desde hace unos años ha entrado en un periodo de baja brutal, ¿verdad? No desde hace unos años, desde hace apenas 12, 14 meses. Sí, pocos meses. En pocos meses. Hemos pasado de un petróleo que estaba a 100 y iba a 110 y estuvo a 110 en un momento, a un petróleo que está ahora a 31 y que va, según los observadores, hacia los 20, digamos 25, etcétera. ¿Cómo es posible? Son parámetros muy diferentes que tienen que ver con la geopolítica en general y tienen que ver también con la actitud de Arabia Saudita. Arabia Saudita es uno de los principales exportadores de petróleo del mundo. Digamos, el costo de producción de un barril de petróleo para Arabia Saudita es de $8. O sea que Arabia Saudita puede permitirse vender petróleo, que el precio del petróleo internacional esté a $30, a $40, sin que eso afecte fundamentalmente a su economía. Por otra parte, es un país, una población relativamente pequeña. Entonces, Arabia Saudita, por razones geopolíticas, porque no quiere que los Estados Unidos se retiren de Oriente Próximo, como tienen intención de hacerlo, no quiere que los Estados Unidos firme el acuerdo de paz con Irán, que ya se estableció de todas maneras, pero trata de hacer
que los Estados Unidos se queden dependientes del petróleo de Oriente Próximo, se ha lanzado en una hiperproducción de petróleo, inundando el mercado para romper el petróleo de fracking de los Estados Unidos. Los Estados Unidos de hace 4 o 5 años están produciendo petróleo de esquisto, es decir, petróleo de fracking, que lo obtienen presionando unas rocas mediante un sistema hidráulico, y este petróleo hace que los Estados Unidos ya son prácticamente autosuficientes en petróleo. De aquí a pocos años, a 5 o 10 años, serán exportadores de petróleo, lo que no son desde 1948, cuando el petróleo de Texas dejó de ser suficientemente importante como para transformarlos en exportadores, y a partir de ese momento los Estados Unidos se fueron a instalarse al Oriente Próximo, lanzaron toda una serie de políticas de golpes de Estado en América Latina y en el Oriente Próximo, en Irán en particular con el asunto Mossadegh, para controlar el petróleo, que es una materia prima para ellos fundamental. Hoy es menos estratégica, que esté en el Oriente Próximo es menos estratégico, por eso se han retirado de Irak, se han retirado en Afganistán, lo cual plantea otros problemas, en particular el surgimiento, porque se han retirado demasiado rápido, y entonces el surgimiento de la organización del Estado Islámico, que ha aprovechado de la debilidad de los estados que han dejado a los Estados Unidos en su lugar para, evidentemente, crear un verdadero territorio, un verdadero Estado, y lanzar estas operaciones de terrorismo a escala internacional. Entonces, Arabia Saudita hoy día, y lo hemos visto en el fracaso de la reunión de Viena de la semana pasada de la OPEP, Arabia Saudita inunda el mercado, además llegan nuevos productores como Irán, que estaba fuera del juego por razones políticas, y llega, entonces hay sobreabundancia de petróleo. Estados Unidos importa menos, que era uno de los principales importadores, el crecimiento de China ha bajado, China importa menos, y por otra parte el cambio climático hace que no hace frío, no tenemos un invierno muy frío en Europa, entonces por consiguiente hay sobreabundancia del petróleo y el precio del petróleo se derrite. ¿Y eso cómo influye en la producción norteamericana? Influye en la medida en que los Estados Unidos, al no importar petróleo, ya ellos mismos permiten que haya mucho petróleo para exportar. Ellos han reducido su importación, ellos tienen la propia producción del petróleo de fracking. Pero si sigue bajando el precio del petróleo, ¿le será sostenible producir por fracking? Efectivamente, mira, Randy, la producción de un barril de petróleo de fracking costaba hace 2 años $40. El objetivo de los saudíes era reducir el petróleo por debajo de los $40 para que no fuese rentable el petróleo de fracking. Lo que ocurre es que con esta amenaza, con esta rivalidad, con esta competencia, la tecnología en Estados Unidos ha hecho progresos, y hoy día el petróleo de fracking está resultando, la producción de un barril cuesta en torno a $20-25. Por eso pensamos que el petróleo va a bajar a $20. Hasta $20. Para poder romper, es el objetivo de Arabia Saudita. Pero entre tanto, fíjate los estragos que esta política produce a escala internacional. Muchísimos países que dependen del petróleo para equilibrar sus economías, porque a veces el petróleo es la fuente de divisas, si no principal, muy importante, pues se encuentran prácticamente ahora sin estos recursos. Evidentemente es el caso para muchos países como Angola, por ejemplo, o Argelia, o Venezuela, cuyo principal recurso, Venezuela, el petróleo es el 96% de los recursos en divisas. Por consiguiente, o para México, donde vemos que hay una serie de problemas, como los mexicanos están cediendo a compañías exteriores una parte de la explotación petrolera, porque precisamente ya es demasiado costoso con métodos tradicionales explotar el petróleo, y también se están abandonando, por ejemplo, la explotación de petróleo en alta profundidad. Por ejemplo, los grandes yacimientos brasileños en alta mar ya se han abandonado, los yacimientos en el Ártico, y menos mal desde el punto de vista del cambio climático. No olvidemos que en el momento en que estamos hablando sigue la conferencia del cambio climático en París. Por ejemplo, los americanos acaban de anunciar que no van a hacer el oleoducto que venía de Alaska, ¿verdad?, y que viene del Ártico. Bien, lo dicen como si fuese una victoria de su reflexión ecológica. No, no es una victoria de la reflexión ecológica, es que actualmente no es rentable, sencillamente, y tienen que abandonarlo, y mejor, ¿verdad?, porque precisamente para el equilibrio, para detener
este proceso de cambio climático, es mucho mejor que esta explotación no siga. En todo caso, aquí tienes un parámetro que no tiene que ver con la política latinoamericana, que tiene que ver con la política energética en general, pero que tiene repercusiones muy importantes en América Latina. Y de la misma manera que el petróleo es un elemento, digamos, un parámetro fundamental para algunos países, hay otros parámetros de la economía internacional que están teniendo repercusiones y que, claro está, modifican la situación. No es lo mismo para un país como Venezuela, como México o Ecuador, disponer de un petróleo a $100 que disponer de un petróleo a $35. Es obvio que, digamos, la política de redistribución en favor, en particular, de las clases desfavorecidas, pues tiene que tener repercusiones. Eso sin duda está en la clave también de lo que está ocurriendo en Venezuela, por ejemplo, que es uno de los países donde el petróleo es fundamental en su economía. Pero hay otros actores claves en este asunto. Usted los adelantaba. Yo le propongo hacer un breve alto en nuestra mesa redonda y regresamos después para hablar de esos otros elementos que están gravitando hoy sobre América Latina. Bueno, hablábamos de América Latina y todo lo que está ocurriendo en estos momentos con Ignacio Ramonet. Hablaba del tema energético, fundamental para cualquier país, pero especialmente para América Latina y entre ellos varios países que han tenido procesos progresistas, como el caso de Venezuela, Ecuador, Argentina, en los que ha repercutido sin duda la situación económica. Pero ¿qué otros factores? Bolivia con el gas. Bolivia con el gas, exactamente. ¿Qué otros factores están gravitando sobre la supervivencia de estos procesos progresistas y la propia supervivencia de las sociedades latinoamericanas? Bueno, por ejemplo, si tomamos otro parámetro a escala internacional, está la situación de China, por ejemplo, ¿verdad? China, el peso económico, la actividad económica de China en el mundo es absolutamente considerable. Tiene cualquier movimiento hoy en China, cualquier progreso del crecimiento o reducción del crecimiento, tiene importancia para el mundo entero en la medida en que China es, por decirlo de alguna manera, la fábrica del mundo. Ahí es donde se fabrica prácticamente, no sé, entre 60 y 80% de todo lo que se fabrica en el mundo. Y por consiguiente, China ha decidido cambiar, estos últimos años, ha decidido cambiar su modelo de crecimiento. Era un crecimiento esencialmente basado en la exportación, de producción masiva, en condiciones a veces extremadamente difíciles para los trabajadores, de productos de baja calidad, a bajo precio. Y esto ha creado, primero, una situación social muy difícil. Hay una explotación, digamos, de los trabajadores que a veces es al límite de lo que puede soportar el ser humano. Y por otra parte también el hecho de que esto produce una contaminación enorme. Estamos viendo estos días en las informaciones como la capital del país, Beijing, está totalmente asfixiada por la contaminación. Entonces, efectivamente, China ha decidido cambiar de modelo, primero reducir su crecimiento, tenía un crecimiento de 10%, 12%, y está pasando a un crecimiento entre 6 y 7%. Esto solo ya tiene una repercusión a escala internacional. Pero por otra parte, cambiar de modelo significa que ahora se va a dar más importancia al mercado interior. Es un enorme mercado interior, son 1.500 millones de habitantes. ¿Quién quisiera tener un mercado de ese tipo, ¿no? De ese tipo, ¿verdad? Un mercado de 1.500 millones de habitantes y por otra parte habitantes que gracias a la Revolución China, gracias a los progresos excepcionales que ha hecho China en los últimos 40 años, evidentemente es una población con capacidad adquisitiva relativamente importante. Entonces, y por otra parte es una sociedad que está buscando calidad de vida, no solo tener un alojamiento, sino tener efectivamente un alojamiento que tenga una serie de ventajas, productos, etcétera. También tener, por ejemplo, capacidad para tener una jubilación real, que es muy difícil, que no existe para todo el mundo.
tener una seguridad social. Mejores estándares de salud, de educación. De salud, de educación y también, yo diría, de jubilación, ¿sabes? Pensar en el porvenir, etcétera. Entonces, todos estos servicios financieros, de la misma manera, todo esto es un poco el modelo que está actualmente adoptando China para desarrollarse. Y esto significa que, por consiguiente, va a producir menos para la importación y está importando menos. Importar menos, si China importa menos, eso afecta a los países exportadores. Y ya hemos dicho antes que todos los países de América Latina se caracterizan por tener economías de exportación. Igual que en la era colonial, en definitiva, desgraciadamente, no ha cambiado estructuralmente para la mayoría de los países latinoamericanos esa característica. Siguen siendo países que exportan o bien, digamos, productos del suelo, del subsuelo, petróleo o bien minerales, caso de Perú, caso de Chile, o bien países que exportan la agricultura, productos de la agricultura. La soya argentina o brasileña. La soya argentina o brasileña, especialmente hacia China. Si China evidentemente consume menos, se exporta menos y eso tiene repercusión en Argentina, tiene repercusión en Brasil. Y hemos visto por otra parte que efectivamente el crecimiento en Argentina y en Brasil ha bajado, entre otras cosas en razón de ese parámetro. Entonces, si quieres, aquí tienes otro parámetro exterior a América Latina, pero que tiene grandes repercusiones y que obviamente hace que los recursos de los estados, en materia de equilibrio, de balance comercial entre exportaciones e importaciones, se ha reducido de manera negativa para los países, todos los países de América Latina, pero entre otros para los países progresistas que son los que más distribuyen. Recuerda que, por ejemplo, el presidente Maduro ha dicho varias veces que aunque el precio del petróleo ha disminuido, digamos, la misión del Estado bolivariano de redistribución no ha disminuido. Y evidentemente eso es una prueba de esta voluntad de los gobiernos progresistas de mantener este objetivo, esta promesa hecha al pueblo. Pero es una promesa en medio de esas condiciones económicas. En condiciones económicas que obliga, por ejemplo, a endeudarte. De alguna parte tiene que salir el dinero, probablemente mediante el endeudamiento, o mediante la obtención de créditos. Entonces, digamos, esto inevitablemente tiene repercusiones. Por otra parte, ¿cuánto tiempo se puede vivir a crédito? ¿Cuánto tiempo se puede hacer? No lo sabemos. Y yo diría tercer parámetro, hemos visto el petróleo, hemos visto China. Tercer parámetro es el dólar. El dólar siempre es un elemento fundamental en la economía mundial, porque evidentemente es esencialmente una economía capitalista, en un momento neoliberal, una economía dominada por la economía financiera, y el dólar tiene una función muy importante porque es esencialmente la única, aunque no exactamente la única, pero la principal moneda de reserva del mundo. Entonces, ¿qué pasa con el dólar? En dos palabras, la crisis del 2008 fue una crisis de créditos que se hizo a millones de personas, o decenas de millones de personas, que no tenían la posibilidad de devolver ese crédito. Entonces, eso fue la crisis de la subprime, se hundió el banco Lehman Brothers el 15 de septiembre del 2008 y entramos en la crisis actual, la crisis financiera actual que caracteriza al mundo. ¿Cómo los Estados Unidos combatieron los efectos de esa crisis? Porque los bancos dieron quiebra, muchos de ellos. El principal es el Lehman Brothers, por eso decimos que ese día se manifestó la crisis. Pero los bancos dieron quiebra porque no tenían, habían prestado dinero y el dinero no lo habían recuperado. No lo habían recuperado. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Esencialmente lo que hizo fue inundar de liquidez, darle mucho dinero a los bancos. Y darle mucho dinero sin tasas de interés, gratuitamente. Es decir, dándole miles de millones a los bancos gratuitamente. Gratuitamente en el sentido de que no tienen que pagar tasas de interés. Tienen que pagar la misma cantidad que les dieron. La misma cantidad que le dieron, pero no pagan interés. Entonces, esto es evidentemente muy importante. Entonces, esa cantidad de dinero que se dio sin interés, muchos especuladores, muchos inversores, la sacaron de Estados Unidos y se fueron a invertirla a otros países, lo que llamamos en aquel momento, 2010, 2011, 2012, los países emergentes. Se hablaba mucho de países emergentes. Y observamos, Randy, que hoy se habla menos de los países emergentes. Y que de igual manera se hablaba mucho de los BRICS, y hoy hemos visto que Brasil, la India, Rusia, África del Sur, no hablamos de China,
son países que han tenido muchas dificultades últimamente, y en particular dificultades monetarias. La moneda de esos países se ha hundido, como otros países dichos emergentes, Turquía, por ejemplo, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Los dólares que no eran rentables en Estados Unidos y que eran muy abundantes, se fueron a colocar a los países emergentes. Fueron a colocarse en la India, fueron a colocarse en Brasil, en Argentina, en Colombia, en muchos países, porque era más rentable colocarlos en esos países donde podían producir 2, 3, 4, 5, 10, 15% de rentabilidad, que en Estados Unidos, donde el dólar no era rentable. Y así se colocaron miles de millones o decenas de miles de millones. Entonces eso produjo un crecimiento, una fuerza, por ejemplo, del real brasileño, una fuerza del peso argentino, etcétera, del chileno, y se creó la ilusión de que no solo estos países, y entre ellos los progresistas, pero todos los países latinoamericanos, tenían unas materias primas al más alto nivel, y tenían inversiones en dólares que venían masivamente a colocarse y que reforzaban la moneda. Entonces, todo parecía magnífico. Y en particular los países progresistas, con su política de redistribución, pudieron llevar a cabo unas políticas muy generosas, que los países estaban esperando a veces desde hacía 2 siglos, las sociedades latinoamericanas. ¿Qué ha ocurrido últimamente? En los últimos 2 años, la Reserva Federal ha empezado a decir que ya la crisis estaba resuelta en Estados Unidos y que ya a partir de ahora iba a remunerar el dinero. Es decir, iba a vender el dólar por unos intereses, medio punto, 0,5%, 1%, y aunque parezca que no es mucho, muchos inversores prefieren tener su dinero a 1% en Estados Unidos porque ahí está muy seguro, que tenerlo en un país del tercer mundo o en un país en emergencia, porque ahí puede que no esté seguro. Y entonces lo que está ocurriendo en estos últimos 2-3 años es que los miles de millones de dólares que se fueron por todos esos países están regresando masivamente a Estados Unidos y están retirándose de estos mercados. Esto participa, digamos, del ciclo económico en el que estamos y se repercute en los países de América Latina. Frente a eso, ¿cuál es entonces la respuesta? Es decir, ¿qué ofrece la derecha que le ha permitido este retorno al poder en Argentina, esta retoma de la Asamblea Nacional en Venezuela, y un poco cómo los factores estos económicos influyen en la intención de voto de los electores? De eso le propongo hablar. Vamos a hacer un breve alto y regresamos con usted. Este viernes, en persona, el comandante de la revolución, Guillermo García Frías. El primer guajiro en sumarse a la lucha guerrillera, comandante del ejército rebelde, desde el triunfo revolucionario, ha ocupado importantes responsabilidades políticas, gubernamentales y militares. Héroe de la República de Cuba, creador y director de la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna, el comandante de la revolución, Guillermo García Frías, comparece este viernes en la mesa redonda para analizar momentos, contar anécdotas y acercarnos en persona a la epopeya heroica de la Revolución Cubana. Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa desde las 6:45 pasado meridiano y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Mesa redonda, nuestras armas son las ideas. Señalaba Ramonet en nuestra conversación varios factores, 3 entre ellos fundamentales, que influyen desde la economía mundial en la realidad que hoy está enfrentando América Latina y que evidentemente ha tenido un efecto importante en los resultados electorales en Argentina y en Venezuela. Frente a esa realidad que por supuesto golpea a toda la población, pero especialmente a los sectores populares, ¿por qué la derecha triunfa donde la izquierda debiera triunfar? Si miramos a los beneficios que han traído estos gobiernos progresistas a la mayoría de la población en esas naciones, ¿qué factores son los que a nivel político pueden estar influyendo en su opinión? ¿Y qué es lo que ofrece esa derecha? ¿Qué le puede ofrecer de cara a los próximos años a estas naciones?
Mira, Randy, esa es una excelente pregunta porque la respuesta no es tan evidente. Fíjate en lo que ha pasado en Argentina, ¿verdad? La derecha no propone nada. El campo conservador de la MUD en Venezuela no ha presentado un programa en estas elecciones legislativas. Se ha contentado de, capitalizar el descontento que podía existir por las consecuencias estructurales de la guerra económica en particular. Porque a todo lo que hemos dicho hay que añadirle la voluntad del campo conservador de entorpecer, para utilizar una palabra liviana, para entorpecer la vida de los países progresistas. Sobre todo campañas mediáticas masivas de desprestigio de las políticas que se llevan a cabo, que son las únicas políticas de justicia social que se han llevado a cabo en tantos años y que el pueblo estaba esperando. Pero que aquí o allá, por algunas razones en particular, bueno, en el caso de Venezuela conocemos muy bien, guerra económica, desabastecimiento forzado, especulación monetaria, guerra financiera. A Cristina le hicieron la guerra del campo también. La guerra del campo, la guerra de los ¿cómo se llama? Los fondos buitres. Cuando es un país que se ha desendeudado, hay que decir que todos estos países progresistas se han desendeudado. Chávez desendeudó a Venezuela, Correa desendeudó, hemos visto la noticia estos días, desendeudó a Ecuador. En fin, son ahora países que tienen, en realidad la derecha tiene muy pocos argumentos. Entonces hay que pensar en, no es un relato que la derecha, con el que la derecha haya reencantado a las sociedades. En Venezuela las cifras indican bien que el núcleo duro del chavismo, 43% han votado por los candidatos chavistas, ¿verdad? Y se ha movido una pequeña franja del electorado, pero el movimiento de esa pequeña franja del electorado, con un sistema que amplifica enormemente en número de escaños los movimientos de los votos, hace que efectivamente, aunque haya una diferencia de 14 puntos, solo de 14 puntos entre el campo chavista y el campo de la MUD, en realidad en términos de escaños es el doble, porque tenemos 55 por un lado y 112 por el otro, ¿verdad? Entonces 14 puntos se transforman en más de 50%. Entonces es el efecto amplificador. En realidad, para responder a tu pregunta, quizá haya que reflexionar sobre en estos 17 años, que son 12 para Argentina, que son 15 para Brasil, que son 15 para Bolivia, que son 10 para Bolivia, etcétera. Bien, en todo este tiempo quizá haya que reflexionar a el desgaste de estos gobiernos progresistas. ¿En qué medida se han podido desgastar? Yo recuerdo, porque seguí las elecciones como observador, las elecciones municipales hace 2 años en Ecuador, donde todas las grandes ciudades fueron ganadas por la oposición, y realmente había muy poco que reprochar, lo digo muy objetivamente, muy poco que reprochar a la gestión municipal de los candidatos del campo correísta, digamos. Había muy poco que reprochar. Las ciudades estaban mucho mejor que estuvieron antes, la gestión era mucho más honesta, las infraestructuras habían desarrollado enormemente. Y la pregunta es entonces, ¿por qué se votó por la oposición? ¿Verdad? Y la misma pregunta la podemos hacer en Argentina. ¿Por qué se votó a Macri? ¿Por qué se votó a la MUD en Venezuela? A veces hay quienes en Cuba un poco dicen, son desagradecidos, votan en contra de quien le dio de comer, de quien le hizo estudiar, de quien le ha dado la posibilidad. Y es verdad, que es lo que viene al espíritu normalmente. Mira, qué desagradecidos, todo lo que ha hecho este gobierno, y en particular la revolución bolivariana. ¿Qué no ha hecho la revolución bolivariana por la sociedad venezolana? Quien ha conocido, como yo, la sociedad de antes de la revolución y la sociedad de hoy no tiene comparación, desde el punto de vista no solo de los bienes adquiridos, pero de los avances en términos de conciencia, de educación, de cultura, ¿verdad? Bien, de soberanía también. Entonces, pero el problema, Randy,
es que, digamos, los parámetros de agradecimiento o desagradecimiento no son pertinentes en política electoral. ¿Ah? En cualquier escuela de ciencias políticas te enseñan que tú no vas a ganar una elección diciéndole a la sociedad, mire lo que he hecho. Les he dado esto, he puesto escuelas, he puesto hospitales, he puesto carreteras. No, porque la gente ya lo recibió. Y ya además tú dijiste que todo era del pueblo. Tú explicaste que las riquezas, el patrimonio era del pueblo. Como decía Chávez, ahora el petróleo es de todos. Si es de todos, lo que has hecho es lo que tenías que hacer. No es nada excepcional. No te debo agradecer, has hecho lo que tenías que hacer. O en todo caso, lo que yo, pueblo, tenía que recibir. La elección se gana con una promesa de mejoría. Estás de esta manera, te he dado escuela, ahora te voy a dar mejores profesores. Mira, ¿cuál fue la primera reflexión de Maduro cuando hizo su intervención aceptando los resultados? Es muy interesante, hay que volverla a oír, porque el presidente Maduro, con una enorme nobleza, dijo, nosotros tenemos que plantearnos ahora muchas preguntas en términos de calidad de la revolución. En términos de calidad de la revolución. Y yo creo que tiene razón, porque ya no es un problema de cantidad, ya no es que voy a instalar, no sé, 10.000 escuelas en el país. Bueno, si luego tú mandas a tus hijos a las escuelas y no hay maestros, no hay libros, no hay sillas, no hay, ahora que ya tienen escuelas, la ciudadanía quiere una buena escuela. ¿Qué es lo que pasó en Brasil cuando la gente empezó a protestar? En Brasil, Randy, mira, los gobiernos de nuestro amigo Lula y de Dilma han sacado de la pobreza, se estima que han sacado de la pobreza unos 15 millones de brasileños. Los países progresistas en su conjunto, en toda América Latina, han sacado de la pobreza a casi 50 millones, entre 40 y 50 millones de pobres. Eso no había ocurrido nunca. Entonces, tú no puedes, ahora que los sacaste de la pobreza, decir ahora me siento a esperar que me lo agradezcan. No, no es posible, porque esas personas que salieron de la pobreza y que claro, tienen reconocimiento, pero pasa el tiempo y entonces ahora lo que quieren es calidad, calidad de servicio, quieren calidad. Si tienen un trabajo quieren que haya un sueldo importante. Entonces esto plantea muchas preguntas teóricas a la izquierda. Maduro ha llamado a una gran reflexión, hay que reflexionar, porque la experiencia de Venezuela es la más larga, son 17 años. Digamos que todas las generaciones que tienen menos de 30 años solo han conocido el chavismo. Ya no saben lo que era la Cuarta República, ya no saben lo que era el racismo, ya no saben lo que era la discriminación social, racial, ya no saben lo que era un país sin soberanía, un país con presencia de las Fuerzas Armadas norteamericanas que dirigían a las Fuerzas Armadas venezolanas. No lo saben, el país no tenía el protagonismo que ha tenido, pero no lo saben porque siempre han vivido en un país que Chávez le insufló esta voluntad de soberanía, este pueblo de libertadores, como decía el pueblo de Bolívar. Entonces, si quieres, hay una cuestión que hay que plantearse, y por ejemplo, si un país progresista saca a personas de la pobreza, una vez que estas personas han salido de la pobreza, ¿cuál es el discurso del Estado progresista hacia esas personas? Porque si se sigue hablando únicamente para, digamos, los pobres o los más humildes, que es necesario, obviamente, es necesario, pero si sacas a 40, 50 millones, ¿qué lo estás haciendo? ¿Entregándolos a los partidos de la derecha? ¿Estás creando electores de la derecha? ¿Estás creando pequeños burgueses o medianos burgueses que van a ser electores de la derecha? Es una pregunta que hay que plantearse. El factor ideológico es importantísimo en cuando dura esto, cuando dura la cuestión. Bueno, si haces desaparecer la pobreza, es tu misión. Lula decía pobreza cero. Bien, pero si una vez que desaparecen los pobres ya no tienes discurso, evidentemente aquellos que has sacado de la pobreza con tus políticas generosas de distribución de la riqueza y social, se van a ir a votar a los partidos, digamos, de centro derecha o de la derecha. Y también, por otra parte, van a protestar contra ti, que es lo que le pasó a Dilma el año pasado. Van a protestar porque están exigiendo mejores servicios. Y ya tú no puedes hacer paternalismo
ni clientelismo. Sí, hay que hacer política, hay que hacer política. Los electores son adultos, son inteligentes, no cabe duda, porque tú mismo has creado las condiciones de inteligencia, las condiciones de educación. No hay ninguna comparación entre la sociedad venezolana de hoy. Uno lo ve, bueno, viendo Telesur, simplemente cualquier micrófono que avanza por cualquier barrio de Venezuela, ¿viste cómo habla la gente? Con qué inteligencia, con qué riqueza lexical, retórica, sintáctica, sintáxica. Es decir, que tienes a una serie de personas con una conciencia política, con una capacidad retórica, con una inteligencia del momento político que se vive. Y yo creo que esto es una riqueza fantástica que sería muy penoso que se abandonase electoralmente, digamos, a la derecha. Ahora, por otra parte también, eso indica bien que la derecha tiene muy pocas perspectivas de engañar a esta ciudadanía. En el voto... Sí, quizás la misma experiencia de lo que pasó en Argentina y Venezuela. Me gustaría tu valoración, porque en Argentina estamos viendo un presidente de la derecha que sin embargo no tiene un Congreso a su favor. En Venezuela estamos viendo un presidente de la izquierda que ahora va a tener a un Congreso en su contra. ¿Cómo valorar estas perspectivas y cómo puede influir en la dinámica de la prevalencia de los valores progresistas, de las conquistas progresistas que se han hecho en estos dos países? Mira, efectivamente vamos a tener una posición bien contrastada. Mauricio Macri, por ejemplo, que gana por muy pequeña diferencia, contrariamente a lo que anunciaban los sondeos, se encuentra con el poder ejecutivo, pero no tiene el poder legislativo, ¿verdad? El Congreso, la Asamblea, el Senado argentinos son peronistas. Y por otra parte, otro elemento muy importante, las organizaciones sindicales históricas, tradicionales, que tienen una enorme fuerza en Argentina, son peronistas, ¿verdad? Entonces, el presidente, evidentemente, dispone del Ejecutivo, pero va a tener una guerrilla permanente desde el punto de vista legal con la Asamblea, y además, digamos, el campo peronista va a poder movilizar la calle, que es un factor importante. Y también, bueno, a menos vamos a verlo, porque mediáticamente, que es un elemento fundamental, el cuarto poder, mediáticamente, claro, en Argentina la batalla mediática ha sido una batalla fundamental en estos últimos 12 años. Muy fuerte. Muy fuerte, absolutamente muy fuerte, quizá tan fuerte como en Venezuela. Entonces vamos a ver, porque evidentemente el Ejecutivo hereda automáticamente de los canales públicos, de la gestión de los canales públicos. Pero vamos a ver cómo se inicia la batalla. Y por otra parte, Clarín está más disminuido gracias a la ley de la comunicación. Pero va a haber una batalla. Es decir que, digamos, la presidencia de Macri no va a ser un paseo para la derecha. No va a ser un paseo tranquilo. Y recordemos una cosa, evidentemente entramos en un periodo de inestabilidad. Recordemos una cosa, en los últimos 25 años ningún presidente no peronista elegido democráticamente ha podido terminar su mandato. Alfonsín no pudo terminar su mandato. De la Rúa tampoco. Y de la Rúa tampoco, exactamente. Entonces, por consiguiente, para un no peronista, Menem, aunque hizo políticas muy de derecha, sí pudo terminar porque era peronista. Pero un presidente no peronista siempre ha tenido históricamente, hablo históricamente, muchas dificultades. Macri va a tener que negociar, inevitablemente, si tiene cordura política. En el caso de Venezuela tenemos un caso particular porque, digamos, por una parte hay una sola cámara, que es la Asamblea, y la Asamblea va a estar dominada a los 2/3 por la oposición. Los 2/3 son un elemento fundamental en una asamblea, porque prácticamente lo permiten todo. En una asamblea, como sabes, hay tres mayorías, tres tipos de mayorías. La mayoría simple, en el caso de Venezuela, 84 escaños. Con la mayoría simple puedes hacer una serie de cosas para oponerte al Ejecutivo, pero muy poco. En Venezuela se contempla una primera mayoría calificada de 3/5, que ya te permite una gran posibilidad, en particular leyes habilitantes, etc. Y luego la mayoría de 2/3, que lo permite todo, hasta modificar la Constitución. Entonces, evidentemente en Venezuela va a haber ahora una guerrilla legal entre el Ejecutivo y el Legislativo. Una guerrilla importante. Pero, digamos, el Legislativo no está desprovisto de argumentos.
Por otra parte, también no podemos decir que en Venezuela las grandes organizaciones sindicales no son chavistas, lamentablemente. Las grandes organizaciones sindicales estudiantiles tampoco lo son. No se consiguió esta cuestión. Pero el presidente Maduro tiene la posibilidad de movilizar al chavismo, y el chavismo sociológico es mayoritario en Venezuela. El PSV incluso como fuerza política sigue siendo la primera en el Congreso, Sigue ¿no? siendo la primera en el Congreso, porque claro, la MUD son una treintena de organizaciones, digamos que una decena de ellos han sacado diputados. El PSUV, el Partido Socialista Unificado de Venezuela, el Partido Chavista, va a tener 51 diputados, mientras que el mejor partido, el partido mejor colocado, Voluntad Popular creo que es, de la derecha, tiene unos 30 diputados, ¿eh? Entonces, la fuerza más importante sigue siendo chavista. Y yo digo, mira, el chavismo lo ha votado 43% de la población, pero el chavismo sociológico, es decir, desde el punto de vista que se reconoce en los logros, en los avances, en el discurso soberanista chavista, es superior a los 50%. Entonces, si la derecha se pone a legislar para desmantelar el edificio del progreso social que se ha obtenido en Venezuela, inmediatamente el chavismo sociológico se va a volver a manifestar, se va a volver a movilizar. Y este es el apoyo con el que puede contar el presidente Maduro para limitar los efectos de esta voluntad de desmantelamiento. Pero hay que tener en cuenta de que en el año que viene va a haber un gran debate entre el legislativo y el ejecutivo. Sin duda va a ser un año decisivo para Venezuela, lo va a ser también para América Latina, va a seguir, por supuesto, la situación en Brasil, viene ya el inicio del proceso, en febrero va a ser el referéndum en Bolivia para la posibilidad de una reelección presidencial, y por supuesto va a ser muy interesante, sin duda, para América Latina, que va a seguir gravitando con estas situaciones económicas internacionales que van a influir en nuestro continente. En Venezuela, por ejemplo, Randy, va a ser muy importante, bueno, el 5 de enero es cuando se constituye la Asamblea, empieza el nuevo mandato legislativo, y hay que estar muy atento al 15 de enero, porque el 15 de enero el presidente viene a presentar las cuentas de la nación ante la Asamblea. Vamos a ver cuál será el comportamiento de la oposición, si tienen un comportamiento, digamos, digno de una asamblea, o si tiene un comportamiento criticable. Y por otra parte, en abril próximo se cumple la mitad del mandato del presidente Maduro. Vamos a ver si la asamblea ahí va a reclamar un referéndum revocatorio. En este caso estaríamos entrando en un año electoral muy intenso. En todo caso, efectivamente, el debate político en Venezuela se va a intensificar. Y hay que esperar que digamos, lo que se llama las dificultades de la vida, es decir, el desabastecimiento, el cambio, la inflación en particular, que es tan importante, y la inseguridad, esos tres parámetros que tanto marcan la vida cotidiana en Venezuela, vamos a ver cómo se pueden corregir para facilitar este debate. Gracias, Ignacio, por estas reflexiones sobre América Latina. Hay mucho que hablar, por supuesto, de la región, pero quiero dedicar los últimos minutos para que nos cuentes un poco de tu último libro, así que vamos a hacer un breve alto y regresamos de nuevo con nuestros televidentes y radiantes. Bueno, como teórico de la comunicación, Ignacio Ramonet siempre ha estado muy preocupado, por supuesto, por las dinámicas que tienen que ver con el campo de la comunicación. Nos ha alertado, por supuesto, de ese imperio de los grandes monopolios de la comunicación. Nos ha hablado de los cambios de la dinámica en el periodismo en el mundo, y ahora nos habla de los estados o de la sociedad de vigilancia total. Es parte de la esencia del nuevo libro que Ramonet ha estado presentando, y que ojalá pronto lo tengamos por acá, por la
por La Habana. Cuéntanos un poco hacia dónde enfocas este libro, cuáles son las preocupaciones que tienes, cómo eso se engarza también con las denuncias que activistas como los de Wikileaks o como el propio Snowden han hecho sobre esta sociedad de la vigilancia total. Bueno, es eso, Randy. En realidad es un libro que ha salido hace un mes en Francia, que espero que salga en español, en todo caso en España y en Argentina va a salir a partir de febrero próximo, y espero que esté aquí en La Habana y en el resto de América Latina a lo largo del año próximo. Se llama El Imperio de la Vigilancia, El Imperio de la Vigilancia, y va completado con 2 entrevistas, una entrevista con Julian Assange, el fundador de Wikileaks, que estuve con él allí en la Embajada de Ecuador, precisamente, que solo Ecuador le ha dado refugio, y por otra parte una entrevista con Noam Chomsky sobre precisamente este aspecto de la vigilancia, esos estados de vigilancia, sociedades de control. ¿De qué estamos hablando? Esencialmente lo que trato de describir en el libro es un poco las consecuencias que tenemos que sacar, o las conclusiones que tenemos que sacar de las revelaciones de Snowden. Snowden reveló de manera muy clara que una agencia de Estados Unidos, la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, tiene un programa de vigilancia total que se llama PRISM, y que mediante ese programa prácticamente todas las comunicaciones del mundo están controladas por esta agencia. Y esto evidentemente nos hace reflexionar, ¿verdad? Pero por otra parte en el libro no solo hablo de esto, que ya Snowden habló bastante de esta cuestión, lo que hago es explicarlo, pero también de cómo hoy, si quieres, Internet, que nos pareció cuando surgió, Internet tiene actualmente 25 o 26 años, ¿verdad? Cuando surgió nos pareció que era una herramienta de liberación con respecto a los grandes monopolios de la comunicación, porque Internet me permitía llevar a cabo lo que yo llamaba una guerrilla mediática, una guerrilla comunicacional, porque yo mediante, finalmente con un ordenador hoy día portable o con un teléfono inteligente, hoy día tienes el mismo equipo tecnológico que puede tener esta televisión, por ejemplo la CNN, es decir, puedes comunicarte con el mundo entero, enviar mensajes, poner videos, es decir, puedes hacer tu telediario cotidiano, lo que mucha gente hace, ¿verdad?, en YouTube, etcétera. Bien, entonces parecía que nos estaba dando la posibilidad de expresarnos y era como una amplificación de la capacidad democrática, una democratización de la comunicación, cosa con la que habíamos soñado. Pero, ¿qué sabemos hoy? Que en realidad Internet, que parecía algo muy estallado, está recentralizándose. Se ha recentralizado, de hecho. Y hoy no puedes utilizar Internet sin pasar por 4 o 5 grandes empresas que te controlan, que son Google, Apple, Facebook, ¿verdad? Amazon. Todas estas empresas son las que controlan Internet. Y curiosamente, mira, si tienes a Google, por ejemplo, que es primero una de las primeras empresas del mundo en términos de capitalización bursátil, pero además es una empresa que no vende nada, porque Google es esencialmente un motor de búsqueda, ¿verdad? Pero es un motor de búsqueda que te regala, tú puedes adquirir el motor de búsqueda de Google gratuitamente. Lo que pasa que una vez que tienes el motor de búsqueda de Google y te pones a utilizar Internet normalmente, Google, sin que tú lo sepas, te va conociendo mucho mejor que tú, sabe qué es lo que te interesa, qué sabe consumes, con quién hablas, sabe quiénes son tus relaciones, sabe cuánto tiempo pasas, sabe cómo te desplazas, a dónde vas, etcétera. Entonces, poco a poco, toda tu vida intelectual, toda tu vida material, toda tu vida sentimental, toda tu vida íntima, porque todo lo que consumes, etcétera, lo tiene Google. Y lo tiene hoy día de 1.500 millones de personas. Eso es lo que vende Google. Google te vende a ti y me vende a mí. Vende nuestros datos a anunciantes que hace que cuando tú vas a consultar cualquier cosa, ahora te aparecen unas publicidades hechas para ti, Randy.
no están hechas para otra persona, ¿verdad? Entonces, evidentemente, pues, el ejemplo de Google te indica bien que lo que parecía una gran libertad hace que ahora yo estoy controlado. Y de la misma manera vamos hacia cada vez más sociedades de control. Si quiere, la sociedad de control, Michel Foucault, no solo se lo dan entonces a las empresas y al ámbito comercial, sino también a los estados y a los estamentos de seguridad. Se los dan a la National Security, ¿verdad? Y nuestro amigo Julian Assange, en la entrevista que le hago, dice, efectivamente, Google lo sabe todo de usted y se lo entrega al Departamento de Estado, dice él. Además, se lo entrega al Departamento, no a la Agencia Nacional de Seguridad, al Departamento de Estado. Y de esa manera el Departamento de Estado organiza su política internacional sabiendo exactamente lo que cada uno de nosotros piensa. Claro, esto no quiere decir que tengamos que prescindir de Internet. Hoy día es imposible prescindir de Internet, porque Internet es un poco como, diríamos, es un mundo aparte, un mundo paralelo al nuestro, como un mundo cuántico, digo yo en el libro, un mundo cuántico. Y por consiguiente, esto hace que a la vez, hoy la cuestión que tenemos que replantearnos es, necesitamos Internet, pero no queremos ser controlados. ¿Cómo podemos trabajar para que haya una carta de Internet como hay una carta de Naciones Unidas? ¿Verdad? Es decir, una especie de moralización de Internet o moralización de las grandes empresas para que no conserven esos datos que tienen de nosotros. Bueno, pues ya es una invitación a cuando esté en nuestro ámbito editorial, el imperio de la vigilancia, exactamente, pues el nuevo libro de Ramonet, pues podamos entonces disfrutar. Es una incitación también, por supuesto, a adentrarnos en este tema cada vez más complejo de la Internet y de sus múltiples usos y de sus dueños verdaderos, que es sin duda uno de los grandes desafíos que tiene la humanidad en su conjunto. Bueno, Ramonet, muchísimas gracias, no me queda más tiempo, hay muchos temas que hablar con Ignacio Ramonet, pero bueno, tenemos la dicha de que a cada rato se aparece por La Habana y nosotros salimos en su búsqueda para traerlo hasta acá, hasta nuestras cámaras. Gracias por estar con nosotros, gracias por estas reflexiones sobre América Latina especialmente, y por supuesto, bienvenido todas las veces que quieras aquí a nuestra mesa redonda. Por tu invitación. A ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos mañana a que regresen a la mesa redonda. Tendremos programa especial en persona con el comandante de la Revolución, Guillermo García Frías. Muy buenas noches. Presidencial en Argentina, derrota en la elección legislativa parlamentaria en Venezuela, y por consiguiente hay ahora esta reflexión. Estamos a 17 años de la victoria y yo pienso que en todo caso es necesario reflexionar. No sabemos si el ciclo se terminó, porque en algunos países no se ha terminado para nada, por ejemplo el caso de Uruguay, el caso de Bolivia, donde hay muchas perspectivas, y el campo del progreso en Nicaragua de la misma manera. Ecuador, obviamente. Entonces, evidentemente, digamos, es un tema de reflexión, ¿verdad? Pero no hay ninguna fatalidad para nada. ¿Por qué? Pero, digamos, ¿cuáles son los elementos objetivos que entrarían en línea de cuenta? En mi opinión, la economía de América Latina sigue siendo una economía de exportación. Sigue siendo una economía basada en la exportación de los productos del sector primario, la industria de productos mineros o productos de la agricultura, y pocos productos elaborados. Entonces, digamos, el contexto económico internacional tiene una enorme importancia en lo que pasa en América Latina. Tomemos el petróleo, por ejemplo. El petróleo es decisivo para varios países de América Latina, para México, para Venezuela, obviamente, para Ecuador, para Colombia, para Argentina, bueno, para Brasil hasta en cierta medida. Bueno, entonces el petróleo desde hace unos años ha entrado en un periodo de baja brutal, ¿verdad?
no desde hace unos años, de hace apenas 12, 14 meses. Sí, pocos meses. En pocos meses. Hemos pasado de un petróleo que estaba a 100 y iba a 110 y estuvo a 110 en un momento, a un petróleo que está ahora a 31 y que va, según los observadores, hacia los 20, digamos 25, etcétera. ¿Cómo? Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiovidentes. La mesa redonda se honra de volver a tener acá en su estudio, aquí en esta salita de entrevistas que precisamente él inauguró hace un año, a Ignacio Ramonet, amigo de Cuba y amigo también de nuestro programa, quien ha estado con nosotros desde el año 2000, estaba recordando hace unas horas, cuando presentamos su libro Propaganda Silenciosa en el año 2000 en el Carlos Marx. Y ahora Ramonet regresa con nosotros. Lo hace cada diciembre aproximadamente, cuando hay Festival de Cine por La Habana, siempre está por aquí. Y aprovechamos, por supuesto, para conversar con él. Politólogo, comunicador, uno de los catedráticos más reconocidos en la teoría de la comunicación, también doctor en semiología, en historia de la cultura, y un especialista en temas de la comunicación. Conocedor profundo de América Latina, ha recorrido buena parte de este continente y autor de numerosos libros, entre los más cercanos a nosotros, por supuesto, 100 horas con Fidel y Hugo Chávez, Mi primera vida. Pero tiene muchísimos textos de comunicación, de los temas del periodismo, que si a usted le interesa esos temas, por supuesto, que se los recomiendo. Ignacio Ramonet está hoy con nosotros, le doy la bienvenida acá en el estudio. Estaremos hablando de numerosos temas, de América Latina, por supuesto, en primer lugar, pero también estaremos hablando de Francia, estaremos hablando de su nuevo libro, de su libro más reciente y de otros temas de interés, así que yo les invito a que nos acompañen en esta mesa redonda. El pueblo argentino se concentró en la Plaza de Mayo en Buenos Aires para expresar su respaldo a la presidenta saliente, Cristina Fernández, quien deja el cargo tras 8 años de mandato, durante los que alcanzó grandes logros sociales. La actividad fue convocada por organizaciones políticas como el Movimiento Evita, la Tupac Amaru, Nuevo Encuentro y la Cámpora, entre muchas otras, quienes expresaron un respaldo contundente a las políticas públicas aplicadas por el kirchnerismo. Escuchemos palabras de la presidenta Fernández durante esta multitudinaria despedida. Podemos mirar a los ojos de las madres, de las abuelas, de Plaza de Mayo, de hijos, que hemos dado respuesta al reclamo histórico de memoria, verdad y justicia. Podemos mirar a los ojos de los trabajadores para decirles que nunca los traicionamos, para decirles que siempre tuvieron paritarias libres, que nunca les reclamamos ningún pacto social de salarios. La presidenta Fernández aseguró que el próximo gobierno asumirá un país sin deuda y con mayores derechos. Esta Argentina que dejamos desendeudada como nadie nunca antes la había desendeudado. Esta Argentina... Juramentado ante la Asamblea Legislativa. Junto a su esposa e hija, Macri saludó a sus simpatizantes desde el emblemático balcón en la Casa Rosada. Prometo siempre decirle la verdad, siempre ser sincero y mostrarle cuáles son los problemas, porque sé que ustedes, el maravilloso pueblo argentino, es suficientemente capaz e inteligente para, trabajando juntos, resolverlos. Bueno, eran las imágenes de la Argentina de estos momentos. La de anoche, de esta despedida grandiosa que tuvo la presidenta Cristina Fernández, hoy la asunción de Macri como nuevo presidente de esa nación. Estos acontecimientos muy recientes de Ramonet me llaman a hablar con usted precisamente de América Latina.
¿Está culminando el ciclo progresista que comenzó Hugo Chávez en 1998 en esta región? ¿Qué factores, en su opinión, están gravitando sobre la América Latina de estos tiempos? Bueno, Randy, efectivamente es una cuestión que hoy regresa mucho en los debates, ¿verdad? Hay mucha reflexión en este momento sobre si se estaría agotando el ciclo progresista que empezó el 6 de diciembre de 1998 con la primera elección a la presidencia del presidente Chávez. Y efectivamente estos últimos meses el campo progresista ha conocido una serie de reveses, primero municipales, elecciones en Ecuador, elecciones en Colombia, luego disturbios, protestas populares contra gobiernos progresistas en Brasil, donde sigue una situación complicada, derrota Esta Argentina que dejamos con 119 nietos recuperados. Esta Argentina que dejamos con el ejemplo al mundo de que no hay impunidad y que no necesitamos ningún tribunal extranjero para hacernos cargo de nuestra historia y de nuestra tragedia. Único caso en el mundo. Y muchos argentinos, muchos valoraron los beneficios sociales que les dejó el gobierno de Cristina Fernández. Valoraron, por ejemplo, como exitosa la carrera política de la presidenta, quien alcanzó importantes transformaciones para el país en la llamada década ganada. La gran mayoría aplaudió los logros sociales del proyecto kirchnerista que, a pesar de los continuos ataques de la extrema derecha, mejoró muchos aspectos como nunca lo había hecho en los últimos 12 años y medio. Bueno, recién recordábamos que cuando Cristina en el 2011 ganó, vinimos y hoy, bueno, venimos a saludarla, a abrazarla y estamos felices porque la amamos y la venimos a abrazar porque la amamos, por eso estamos acá. Agradecimiento de todos estos años que crecimos con este gobierno y la pasamos hermoso en hermandad y queremos más. Siempre vamos a querer más de esto. Mauricio Macri asumió este jueves la presidencia de Argentina. Recibió la banda y el bastón presidencial en una ceremonia con honores en la Casa Rosada. Federico Pinedo, presidente provisional del Senado, otorgó las distinciones al mandatario y con esta ceremonia se da inicio formal a su mandato luego de haber